Lo que uno tiene que entender que eso lleva a situaciones donde crece el gasto público. Ahora, el problema es que el gasto público hay que financiarlo. Entonces, ustedes, por ejemplo, lo pueden financiar con deuda. ¿Cuál es el problema de financiarlo con deuda? Que la deuda son impuestos futuros. Y eso quiere decir que la fiesta de las generaciones presentes se las pasan a nuestros hijos, a nuestros nietos y a personas que ni siquiera han nacido, ni que hablar que aún no han votado y sin embargo se le está pasando la fiesta, el costo de la fiesta. De hecho, una de las cosas que yo propuse en Argentina es que cada vez que nazca un niño, para que los partos sean menos traumáticos, que no les den una palmada en la cola, sino que le muestren cuánto debe. Ahí va a gritar a lo loco. ¿Qué te parece la designación de Massa como ministro de Economía? Se está ruleteando un pleno, pero en una ruleta que no tiene 37 números. No sé, tiene un 148. La rusa ruleta. Está toda el arma cargada salvo una. Y es lo que están apostando. Es una apuesta demencial. Massa, lo que está haciendo Massa ahí, claro, obvio. Porque perdido por perdido va a ser algo que puede llegar a ser demencial. ¿Qué? Por ejemplo, endeudarse hasta la maceta creyendo que el problema es que faltan dólares cuando el problema es que sobran pesos. ¿Qué haces con la televisión pública? Privatizar. Aerolíneas Argentinas. Le entrego las acciones a los empleados. Ministerio de la Mujer. Lo cierro. ¿Qué haces con el peso? Lo Corto, elimino. Cristina. Reina del populismo. Macri. Alguien que se rodea de gente incorrecta. Larreta. El peor de la casta. Patricia Bullrich. Una persona que va de frente. Expert. Un gran economista. Massa. No sé, no me puedo definir. Kicillof. Un marxista desorbitado. Está fuera del planeta. Milei el otro día me explicaba en una charla mano a mano cómo había sido además el proceso. Digamos, es para escucharlo con atención porque ese tema de cómo el Banco Central termina operando de alguna manera como garante, dice cosas inteligentes y después tiene, digamos, una posición antipolítica que creo que tiene que ver también con la idea que representa de ausencia del Estado. A los bancos, entre la gente de Larreta y la gente de Massa se pusieron de acuerdo sus equipos para que no se les escape el dólar, aduciendo no dejen que se vaya el dólar porque si no gana Milei. ¿Cómo? ¿Cómo ¿viste es qué eso? interesante? No, sí, pero ¿cómo es eso? Claro, cuando empezó a escalar el dólar y se generó mucha inestabilidad, se pusieron de acuerdo. Cuando vos ves la evolución de los títulos públicos vas a ver que en un momento encuentra un cap, o sea, un techo, queda fijo. Y vos decís, ¿qué pasó? Bueno, el Banco Central se coordinó con los bancos a petición del equipo de Massa y del equipo de Larreta, que se coordinaron para que las señales de mercado no se expresen y no estalle, justamente porque el argumento es no permitamos que pase esto, porque si no va a ganar Milei. Vos te das cuenta, ¿no? O sea, Larreta se pone de acuerdo con Massa, ¿para qué? Para falsear la señal de mercado, para joder a la gente, aduciendo que, digamos, va a ganar Milei. Digamos, si en el fondo digo que la gente elija lo que quiera. Massa, tal vez en la teoría es lo que hay que hacer. ¿Se puede implementar realmente en la práctica? ¿Qué significa? A ver. ¿Qué hay que cortar? ¿Hay que cortar cuánto de gasto? A ver, en lugar de trasladarle el ajuste al sector privado, que es lo que está haciendo con las tarifas, y voy a señalar algo muy importante que mencionó Aranguren recién. Ojo, porque te hablan de ajustes nominales con la inflación viajando al 90. Por lo tanto, en términos reales puede ser que sigas todavía empeorando. Aranguren lo dijo, ¿eh? Por eso lo estoy señalando, porque fue un punto muy importante. Esto quiere decir que el único anuncio fiscal que está haciendo el gobierno, que además es absolutamente insuficiente porque sería 1 punto del PBI, todo ese ajuste, primero que no sabemos si se va a dar por el tema inflacionario, pero además, ¿sí?, solamente recae en el sector privado. Acá, digamos, hay que pasar la motosierra donde roba la política. Acá hay que reventar la obra pública, hay que reventar las transferencias discrecionales a las provincias. O sea, mirá todas las cosas que vos tenés para... A ver. Lo que pasa es que ahí hay una base de sustentación, al menos de un proyecto político, como es el Frente de Todos, que se quiebra. Que tiene a los movimientos sociales adentro, a los gobernadores, y viste la foto, porque la vimos todos, de Alberto Fernández buscando algo de apoyo en algún gobernador que todavía se quería sacar la foto. Entonces, para sostener el curro de la política, vamos a reventar a los argentinos de bien. A ver, bueno, no sería tan novedoso, digamos. No sería una novedad. No sería una novedad. Es que están así.
Hoy estás muy precisa. Su compañera hoy vino muy afilada. No, pero digo- Es un problema estructural de Argentina. Argentina lleva 100 años. Siempre está afilada. Lleva 100 años en esta decadencia. Esta lógica, en el fondo lo que yo llamo el modelo de la casta, esto de donde hay una necesidad nace un derecho. Sí, las necesidades son infinitas, los derechos alguien lo tiene que pagar, los recursos son finitos, la economía lo resuelve vía el sistema de precios. La política, ¿cómo lo resuelve? Vía una vía violenta, ya sea el endeudamiento, que es castigar a las generaciones futuras, ya sea vía la inflación, que es destrozar a los más vulnerables, o con más impuestos que hacen que esta economía sea inviable. Es decir, siempre el ajuste cae en la gente, digamos, que produce, y siempre se salvan los políticos. Ok, sigamos así. Digo, la piña va a ser enorme, la van a pagar igual, la va a pagar el oficialismo, se lo va a llevar puesto a Alberto, a Cristina, a Massa y a la pseudo oposición. A un ministerio de Economía. ¿Puede ser bueno esto? ¿Puede ser malo? No, Argentina camina un colapso irremediablemente. Aunque vaya Massa con las expectativas que pudiese generar. Y aunque venga Gardel ni con guitarra eléctrica y los Rolling Stones de plomo. Se habla de devaluación, de hiperinflación. ¿Qué va a pasar con este gobierno, con Sergio Massa, que es un ministro que realmente no termino de entender qué es lo que está haciendo con todos nosotros? Mira, desde mi punto de vista, Argentina está frente a lo que va a ser la peor crisis de la historia argentina. ¿La peor? Sí, Argentina hoy tiene indicadores sociales que son peores que los que teníamos en la previa del 2001. Para que te des una idea, o sea, si vos corrigieras la tasa de desempleo y no, digamos, o sea, metiendo monotributo social, metiendo empleados públicos extra, cuando vos la modificás, te puedo asegurar que esos trabajos son, digamos, es cuestionable el número de desempleo argentino, claramente. No solo eso. Digo, tenés más pobres, tenés más indigentes, evidentemente nuestros salarios en dólares, digamos, son menores que los que teníamos en aquel momento. Después vos tenés un problema de índole monetario. Cuando vos ponés restricciones en el mercado de cambios, a vos te aparece un exceso de demanda de dólar, o sea, el tipo de cambio oficial todos quieren. Eso, digo, tiene consecuencias enormes en el resto de la economía, que implican altas tasas de interés, deterioro en el nivel de actividad, deterioro en el empleo, deterioro en los salarios reales, pero al mismo tiempo, vos tenés los pesos, querés salir del sistema y no podés. Eso se llama sobrante monetario. Eso pasó 2 veces en Argentina. Pasó en el 59 y en el 75. Hoy, ese desequilibrio, hoy, es peor que el que teníamos en la previa en Rodrigazo. Pensá que en el Rodrigazo la inflación se multiplicó por 6 y la pobreza por 5. Digo, a ver, multiplicar la inflación por 6 sería llevarla a 600. Y multiplicar por 5 la cantidad de pobres no podés porque no te dan los números. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí tenés un desastre social. Y el otro problema que vos tenés, que es todavía mucho más grave, que es el que tenés en el Banco Central. El Banco Central, para tratar de que haya presión en los precios con la cantidad de dinero, lo saca esos pesos de la calle con un instrumento que se llama LELIQ. Lo saca y paga una tasa de interés. Esa tasa de interés hoy es del 107%. Quiere decir que eso además cada año se te duplica, por decirlo de alguna manera, con lo cual el efecto bola de nieve es tremendo. Ahora mira esto, porque es interesante. La relación entonces entre esos pasivos remunerados llamados LELIQ contra la base monetaria, hoy esa relación es más alta que la que teníamos a inicios de 1989, la hiper de Alfonsín. O sea, 5.000% de inflación en mayoristas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés todo para estallar. El tamaño del estallido va a ser enorme. ¿Y a qué se dedican los políticos? Va a ser enorme. A mirarse el ombligo. Vos mismo lo estás diciendo. Están todos peleándose a ver cómo se reparten el queso. Sí, Jorge. Pero perdón, el estallido va a ser tremendo ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Claro, ese es el punto, porque todos estamos hablando, Javier, porque lo hablamos desde el temor de que suceda. Claro. Todos hablamos de que va a haber un estallido, de que esto es una crisis tremenda, y nadie termina de definir bien la idea. ¿Cómo la ven? ¿De qué hablamos de un estallido? Hablamos de gente vamos por parte, Jorge. Te voy a pasar una frase de Dornbusch. Dornbusch decía, las crisis tardan en estallar mucho más de lo que nosotros creemos. Ahora, cuando estallan, el tamaño es mucho peor. Primera referencia. Segunda referencia. Los modelos de crisis y balance de pago de primera, segunda y tercera generación. Los de primera generación, hay una parte de esos modelos que determinan el momento de la crisis. Yo me hice famoso con eso. Pero esos modelos no es que sirven para determinar el momento de la crisis, sirven para saber si el momento de la crisis se acerca o se aleja. ¿Y en qué estadio estamos? Muy cerca, muy cerca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahora, que esto es el elemento que me parece central sobre lo que pregunta Jorge y preguntas vos, Viviana. ¿Qué es lo que lo detona esto? Sí. Esto se detona por caída de la demanda de dinero. Es decir, salimos todos desesperados a comprar dólares, por decirlo de alguna manera. Hay gente que va al cajero y dicen que no tienen plata. Me ha pasado con 2 amigas. Yo fui al cajero, no hay plata. ¿Sabés algo? Me dicen, le digo, no tengo la menor idea, igual lo que tenga, sacalo. Yo he visto, sacalo. Me dicen, no Eso encuentro, nunca. no, claro. Pero fíjate esto, porque esto es lo interesante. Entonces,
esos episodios de caída de la demanda de dinero, Sí. ¿qué es lo que lo detonan? Y esos episodios se detonan básicamente con crisis políticas. Claro. Y están todo el día jugando con esto. Perdón, que iba a decir Sí, otra sí, cosa. no, pero es que es así. Entonces, vos fíjate, Decís cosas todas las peores. peleas... No, bueno, está bien. Pero viste, después vienen los acartonados abanderados de la forma. Vos o sea, de repente viene alguien con buena forma y te dice que te va a asesinar y dice, ¡ay, qué lindo habla! Y de repente vos decís, ¡che, te están robando! ¡Te están afanando! ¡Ay, mirá Está qué lleno de mala pedófilos forma! en la Javier, televisión pero que hablan bien. Claro. Si vos hace Sí, un año, Javier. volviendo al tema de la explosión de la economía, si vos hace un año nos decías que hoy el dólar iba a estar a más de 400 pesos, que íbamos a tener 18 tipos de cambio. Ayer me Perdón, preguntabas. Javi, hay 48. Bueno, por eso hay muchísimos, 42. infinidad. Sí, se hizo el raconto No, pará, Damián Di Renato, Pase. 48. 48 lo publicó hoy, Damián. Pero para, ¿es récord Guinness? ¿Podríamos el libro? No, ¿Sí? no, Bueno, ¿qué se te a ver, es propio es una economía que está enferma. Todos esos tipos de cambios que vos ves, en realidad son devaluaciones encubiertas. Claro. Es decir, cuando vos tenés un exceso de demanda, o ajusta por precio o ajusta por Ahora, cantidad. pero quiero hacer esta pregunta, ¿no? Perdón, Javi, Sí, pero sí, dale. ¿con qué está especulando Massa? Porque ayer le digo, Javi, mañana te venís con todos los anuncios, viene Milei y habla Massa. Hoy, con expectativa, pongo la tele, Mirá. voy en el auto y dice Massa lo que dice, digo, pero... Como estamos, Mirá, se nos deja así, a ¿viste? ver, Como, yo- pero a ver, conociéndolo a Massa, debe tener una carta guardada. A ¿Cuál ver, es? ¿Cuál puede ser? No, digo, o sea, no tiene hay nada, carta, no hay nada. tiene carta. Ahora, digo, vamos a... Lo único que apuestan Para entonces, si no tiene carta, tenemos el horno porque no son tenemos nada más que controles. hacer. O sea, lo único que hacen es reprimir. Es decir, de vuelta, vuelvo al problema. Vos podés controlar precios o cantidades. Digo, yo no controlaría, no soy, porque yo soy liberal. Pero, de vuelta. Entonces, no les gusta el precio del dólar. Entonces, lo manejan. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se le genera que mucha gente quiere comprar al oficial. Entonces, ¿cómo lo regulan? A garrotazos en la cabeza, que se llaman regulaciones. Por eso tenés 48 tipos de cambio, porque estamos repletos de regulaciones. Ahora, dado eso, entonces, la realidad es que no tiene cartas. Ahora, esto es lo más importante, desde mi punto de vista. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacen esto? Porque lo único que les importa... Yo te voy a pasar un tip de lo que son los políticos. Porque hay gente que dice, no, bueno, le está armando la bomba al que sigue. Error garrafal. No es que le está pasando la bomba al que sigue. Lo que está haciendo es tratar de retener el poder. Lo único que les importa es ganar la elección. Porque si ganan la elección, si después estalla, no les importa. Porque ya tienen el poder y tienen 4 años más para robar. Ese es el problema. Es decir, y de un lado y del otro piensan igual. Porque vos decís, no, del otro lado no. Ah, no, ¿y qué fue lo que hizo la CUNSA con el reperfilamiento? ¿Acaso no había tipo de cambio libre y no volvió a poner